Lo conversamos con Rocío Silva Santiesteban, abogada, periodista y ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está, Rocío? Buenos días, Lucía. Bueno, no son tan buenos. No son tan buenos. Cuéntenos usted qué es lo que ha estado pasando el fin de semana. Hemos estado conversando con el profesor Omar Coronel de la Pontificia Universidad Católica, experto además en protesta y movilización social, desentrañando un poco lo que está sucediendo en estos últimos 2 meses, desde diciembre en adelante. Con usted en particular queremos conversar de lo que pasó este fin de semana, que ha levantado las alertas del mundo respecto de cómo está avanzando la represión a las protestas en Perú. Bueno, entiendo que Omar entonces ha hecho ya el contexto sobre el tema de los muertos, etcétera. Y lo que ha sucedido el fin de semana es que el grupo que han estado llegando desde las diversas regiones y se han estado hospedando en diferentes locales, un grupo se quedó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A ver, ¿cómo fue la situación? La situación fue que un grupo de estudiantes decidió hacer una toma del local y en esa toma del local, como estaban adentro con el local tomado, entonces recibieron al grupo que estaba llegando de diferentes zonas del sur, especialmente de la zona de Puno. Había un diálogo, digamos, con el rectorado, había un diálogo con las autoridades para que digamos, para que no entre la policía, precisamente, porque en la universidad peruana hay autonomía completa por la nueva ley universitaria y por lo tanto la policía no puede entrar sin autorización del rector. Lo que ha sucedido el día de ayer es que la rectora, la doctora Gerí, ha dado orden de entrada a la Policía Nacional. ¿Por qué dio la orden de entrada? Bueno, salió un pronunciamiento diciendo que la noche anterior se habían producido unos robos en las casetas de vigilancia. En fin, el gran tema es que después la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ayer en la noche, sacó un pronunciamiento diciendo que en realidad ellos habían dado, digamos, la entrada para una determinada acción, pero que la policía se había sobrepasado. Bueno, imagínense. Vámonos, o sea, la propia universidad lo ha aceptado. Claro, vamos concretamente primero al por qué y cuáles son los argumentos que habría tenido la rectora, más allá de lo que dice, ¿no es cierto?, señalando de que hay unos robos y unas cositas que habían pasado, pero que en realidad no querían este despliegue policial tan grande. ¿Cuáles son las razones que hay de fondo para que la rectora haya pedido efectivamente el ingreso de la policía? ¿Y cuáles son los actos que se producen ahí que terminan levantando la alerta de los organismos internacionales, las denuncias además al interior del Perú y afuera en el mundo respecto a lo que ha pasado en la Universidad de San Marcos? No, definitivamente debe haber habido digamos, un vínculo, una acción, algún tipo de diálogo entre la rectora y la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ¿no? Porque lo que ha sucedido ayer fue que la Policía Nacional entró con una tanqueta. Yo soy sanmarquina, de hecho yo estudié en letras, y la tanqueta ayer entró por la puerta de letras y rompió la puerta de letras. Eso es lo que ven ustedes, es la puerta de letras, ¿no? Y lo que sucedía es que habían varias personas que estaban en diferentes aulas. La policía ha entrado, ha recorrido la universidad, que es muy grande, la universidad es inmensa, el campus, y ha entrado incluso a la residencia universitaria, al lado de mujeres y al lado de hombres, o sea, los dos lados de la residencia, y han entrado y han sacado a todas las personas de la residencia, que no deberían de hacer, porque ahí no estaban tampoco las personas alojadas del sur. Lo que ha sucedido ayer, que a mí me pareció brutal, además de la entrada, ha sido que a todas las personas que estaban en la universidad las han llevado al lado de donde ustedes ven, ahí en la parte de atrás hay un estacionamiento para profesores. Los han llevado ahí, los han tirado a todos en el suelo, los han enmarrocado, los han humillado, los han insultado, y lo peor de todo es que no han dejado entrar a los abogados, porque habían personas que estaban yendo, que estaban en camino por otros motivos. Cuando se han enterado que ha pasado eso, han acelerado y no los han dejado entrar. Y a una compañera mía, a la doctora Cruz Silva, no solamente no la dejaron entrar, sino que como ella argumentó cuáles eran las autoridades responsables de esa acción de la policía, cuando ella se volteó, le metieron un colatazo por la espalda.
a una abogada de derechos humanos. Bueno, entonces la situación ha sido grave. Ayer llevaron a 250 personas, el día sábado, perdón, llevaron a 250 personas a la DININCRI, o sea, a la Dirección Nacional de Crimen Organizado, a la Dirección Nacional contra el Terrorismo, y ahí, bueno, los tuvieron 24 horas. Felizmente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se movió rápido, se consiguieron felizmente como 60 abogados, realmente fue una cosa rápida. Y, y bueno, finalmente ayer soltaron a todas las personas excepto a una persona que tenía una requisitoria. Es decir, toda esa acción, todo ese gasto en fiscales, porque habían como 30 fiscales, en policías, en médicos legistas, etcétera, etcétera, ha sido inútil para nada. Perdón, Porque Rocío. no encontraron nada. No encontraron Rocío, la pregunta que le quiero hacer es, ¿esto es una señal que quiere dar el gobierno de Dina Boluarte o es un error? Bueno, señales ha dado varias ya, ¿no? O sea, señales ha dado, hay 62 personas fallecidas, ¿no? 62 personas asesinadas por balas, incluso menores de edad, hay como 10 menores de edad asesinados con balas en el cráneo y personas que ni siquiera estaban en la protesta, personas que estaban, hay un médico que murió, o sea, que estaba ayudando, hay una persona que estaba ayudando también y murió, dos jóvenes que estaban en el cerro del frente y que estaban viendo lo que estaba sucediendo, y por eso también han muerto. Y por eso le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Esto es algo que se le sale de las manos, que desborda el gobierno de Dina Boluarte, no sabe cómo afrontarlo, o son señales y un camino deliberado, decidido de parte del gobierno? Lucía, a mí me parece que son señales, a mí me parece que son señales. Y es lo siguiente, ¿no? En estos momentos ya Dina Boluarte definitivamente sabe perfectamente que ella va a ser juzgada, va a ser denunciada y va a ser juzgada en algún momento por crímenes de lesa humanidad. Y lo que estoy pensando que está sucediendo con todo esto es que se va a decir en el Congreso de que no hay, digamos, una posibilidad, una tranquilidad para llevar a cabo nuevas elecciones. Y lo que van a pretender los congresistas es permanecer en el Congreso hasta el 2026, que era el periodo de Pedro Castillo. A su juicio, Rocío... Me temo eso. Y a su juicio, Rocío, ¿qué sostiene la actitud del Ejecutivo, ¿no es cierto?, de Dina Boluarte, sus ministros, que cuando aparecen en pantalla, cuando dan discursos, lo que hacen es reforzar la idea de que las manifestaciones están siendo intervenidas, de que hay grupos remanentes de Sendero Luminoso, acciones terroristas, de que la policía está cumpliendo bien su labor y no hay otro discurso que se despliegue de parte del gobierno para intentar acercar lazos con quienes están movilizándose? A su juicio, ¿qué cree que hay detrás? ¿Por qué se sostiene ese discurso desde el Ejecutivo? Es que se sostiene precisamente por el miedo que tienen en estos momentos, no solamente Dina Boluarte, sino también el premier Otárola, de precisamente que sean enjuiciados por procesos de lesa humanidad. Yo no encuentro otro sentido. Además hay otra cosa que es bien problemática, ¿no? O sea, se sabe perfectamente que Dina Boluarte está sola. Entonces, ¿quién la respalda? Bueno, la respaldan las bancadas de derecha del Congreso, y eso que ella es una persona de izquierda, ella lo dice, lo ha dicho, ¿no? Soy una mujer de izquierda provinciana, lo ha dicho varias veces. Pero junto con eso también quienes respaldan ahora más que nunca a Dina Boluarte es la Policía Nacional y el Ejército, ¿no? Entonces, ahí, digamos, hay una situación que cada vez se está volviendo más torcida, ¿no? Más siniestra. Y me temo de verdad que lo que se está... Bueno, la verdad es que me temo que lo que vamos a afrontar va a ser algo terrible, ¿ah? Algo, bueno, espero que no, pero... Esperemos que no. Esperemos que no, efectivamente. Pero de verdad me hace recordar todo lo que ustedes han vivido en los años 70, ¿no? No, y perdónenme, o sea, no solamente eso, yo recordaba hace poco, a propósito del ingreso a las universidades, el caso por el que Perú fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cantuta, San Marcos, Barrios Altos, sí. Efectivamente. No, sí. O sea, nosotros hemos sufrido una dictadura en la época, en los años 90, a partir del año 92, que fue terrible, pero que no fue de este nivel de acción, ¿ah? O sea, nunca hubo 250 personas presas, sino que lo que hubo fue
que entraba este comando de aniquilamiento y mataba a 10, ¿no? Los sacaba a 10 y los mataba. Pero bueno, también fue una cosa de terror, por supuesto, y además, como usted dice, ¿no? Ahí hay un caso en la Corte Interamericana, motivo por el cual Alberto Fujimori está preso en estos momentos, precisamente por lesa humanidad. Ahora, lo que me temo junto con todo esto es que es también, digamos, lo que ayer se estaba gritando en la vigilia en la que yo estaba ayer en la noche, ¿no? Esta democracia no es democracia, esta democracia no es democracia. Eso, lo que estamos viendo es un golpe de Estado del nuevo estilo, ¿no? En que realmente el Congreso está ahí de adorno, porque no han fiscalizado nada en lo absoluto. Algunas, muy pocas congresistas han ido y se han hecho presentes, pero tenemos a una persona que está tomando decisiones, que son decisiones que están verdaderamente produciendo un caos en todo el país, porque ya no es solo el sur andino, es también el norte. El miércoles van a venir los ronderos de Cajamarca. En verdad Sí. es una situación tan compleja que esto es una dictadura. Muchas gracias, Rocía Silva Santiesteban, por también su reflexión respecto a lo que está pasando en materia de derechos humanos y cómo está escalando la protesta y convirtiéndose en una crisis mucho más profunda que está afectando ya a la sociedad peruana. Recordemos que hasta hace poco hablábamos de que la sociedad peruana podía, por un lado, vivir tranquilamente, la economía funcionaba, por otro lado las crisis políticas. Sin embargo, hoy efectivamente el país se está sumiendo en una crisis mucho más profunda de lo que hemos visto y sin todavía ver una luz al final del túnel, sino que por el contrario, mucha oscuridad. Así que vamos a estar muy atentos y atentas a lo que pueda también decir el gobierno al respecto, a ver si hay cambios en la actitud en el Congreso también y por supuesto la reacción que desde el mundo, desde distintas organizaciones internacionales, tanto derechos humanos como otras, como la Unión Europea o lo que yo decía hace un rato, el Papa Francisco, han entonces estado levantando la voz. Muchas gracias a usted. Estamos hablando con la ex secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, abogada y periodista Rocía Silva Santiesteban. Que esté muy bien. Buenos días.